68. No parece gran cosa, sinceramente. No es una cifra redonda ni un motivo de celebración. Suena más a agotamiento que a aniversario. La mañana transcurrió como siempre, café solo crucigrama medio hecho, el quejido monótono del columpio en el porche bajo mi peso, y un césped testarudo que sigue secándose, aunque lo riegue a diario. Todo estaba en calma, esa calma hueca que ya me resulta familiar desde que Ezra dejó de dirigirme la palabra. Entonces alguien llamó a la puerta. No fue el timbre nervioso del cartero, ni los nudillos ansiosos del vecino que insiste con sus rifas. Fue solo un golpe seco y el eco de unos pasos alejándose. Abrí y me encontré con la caja envuelta en un papel craft impecable, sellada con una cinta azul fina, anudada con precisión en el centro. Sin remitente, pero no hacía falta. Reconocería esa letra entre 1.000.000. Llevaba 3 años sin verlo, pero su caligrafía era inconfundible. Ezra escribía como si dibujara mapas, líneas, rectas, medidas exactas, sin un trazo de más y siempre con tinta azul. No la abrí de inmediato. Me quedé descalza en el felpudo observando las letras limpias que formaban mi nombre, Marlene Greaves. Lo murmuré como si esperase que al pronunciarlo de su puño y letra sonara distinto. Como si pudiera sonar a perdón. Entré y dejé el paquete en la mesa de la cocina. El café se había quedado helado. Lo recalenté con desgana y me senté cruzando las manos como si estuviera esperando un veredicto. Después de 3 años sin una sola palabra, ni cuando estuve al borde por la neumonía, ni cuando enterré a su tía, solo ahora reaparecía. La curiosidad terminó por ganar. Bajo el envoltorio había una caja blanca sencilla, y dentro, envueltas con mimo en papel de seda, descansaban docenas de galletas decoradas. No industriales, no improvisadas. Eran auténticas piezas de artesanía, flores azuladas, hojas doradas, estrellas nevadas con azúcar glass. Todas diferentes, todas hechas a mano. Ezra, que nunca se había acercado a un horno en su vida. No había carta ni explicación, solo una tarjetita pegada al interior de la tapa. «Feliz cumpleaños, mamá». Empecemos de nuevo. Sujeté la tarjeta con la delicadeza con la que se sostiene algo demasiado frágil, temiendo que se desvaneciera al parpadear. Se me hizo un nudo. No en la garganta exactamente, más bien en algún lugar donde se enroscan las esperanzas viejas. Ese dolor sutil que se cuela cuando anhelas que algo sea verdad, aunque sepas que no puedes confiar. No las probé. Quise, pero no lo hice. Tal vez fue el orgullo, tal vez el temor. O quizá fue otra cosa más callada, más antigua, algo que aún no sabía nombrar, pero que me negaba a seguir fingiendo que no estaba ahí. Coloqué una sola galleta dentro de un tupper pequeño, lo cerré con cuidado y lo deslicé en la parte trasera del frigorífico. Luego envolví con esmero el resto del lote, asegurándome de que no quedara aire entre las capas. Ruth Langford vivía a tan solo 15 minutos. La madre de la esposa de Ezra siempre había mostrado una calidez discreta hacia mí, sobre todo en los periodos en los que Ezra se alejaba más de lo habitual. Pensé que si alguien merecía un gesto dulce, era ella. Era más fácil compartir las galletas que enfrentarme a lo que simbolizaban. Esa misma tarde cogí el coche. El sol comenzaba a inclinarse, tiñendo los árboles con una luz ámbar suave, como si los acariciara. Ya se escuchaban sus campanillas de viento tintineando como si me dieran la bienvenida antes de que tocara el timbre. Le tendí la cajita con una sonrisa forzada, ignorando sus intentos de rechazarla con cortesía. Más tarde, ya en casa, me quedé inmóvil en la entrada del salón, observando el hueco vacío que el paquete había dejado en la mesa.
y traté sin demasiado éxito de no sentirme aliviada por haberme desprendido de él. La mañana siguiente, mientras servía el primer café del día, sonó el teléfono. Estaba rellenando mi segunda taza cuando el timbre me hizo dar un pequeño salto. Rara vez alguien llamaba tan temprano, y mucho menos desde ese número. Ezra. Dudé. No levanté el auricular de inmediato. Mi mano flotaba sobre el aparato, indecisa, como si el contacto pudiera abrasarme. Sonó una vez más. Entonces respondí. Sí, hola, mamá. Su voz plácida y ligera me atravesó con una familiaridad que ya no me resultaba cómoda. Como si nada. Como si esos 3 años de silencio no se hubieran acumulado como polvo espeso entre nosotros. Feliz cumpleaños. Sé que llego tarde. Ezra. Me senté con lentitud aferrándome a la taza con las 2 manos como si fuera un ancla. Recibí tu paquete, añadió él. Ya. Una risilla breve. No sabía si te atreverías a enviarlo. Tampoco yo sabía si tú te atreverías a abrirlo. Hubo un silencio contenido suspendido como una cuerda tensa. Lo hice, dijo por fin sin peso en la voz. Me sorprendió. Y entonces, como si nada, soltó. ¿Y qué tal estaban? Las galletas. Sí, inspiré profundamente. No me las comí. Se los di a Ruth. El silencio al otro lado fue tan repentino que por un instante pensé que la llamada se había cortado. Aparté el teléfono para comprobarlo, pero la línea seguía activa. ¿Se los diste a Ruth?, repitió, y su voz ya no era la misma. Había perdido el calor habitual. Sonaba tensa, más aguda, casi cortante. Sí, respondí despacio. Siempre le han fascinado los dulces y... bueno, no tenía muy claro qué hacer con ellos. No dijo nada. Solo el sonido entrecortado de su respiración, primero débil, luego más marcada, casi contenida. ¿Hiciste qué? Aquella pregunta me golpeó con una violencia inesperada. Me sobresalté. Ezra, ¿qué ocurre?, intenté. No eran para ella, espetó con una rabia que crecía a borbotones. Eran para ti, solo para ti. Su voz se quebró, pero no por pena, sino por algo mucho más oscuro. Frustración. Quizá desesperación. Incluso culpa. Yo no entendía. Me quedé helada con el café en las manos que ya se había vuelto tibio. No lo sabía. Murmuré sin darme cuenta. «Claro que no lo sabías», dijo él con un tono cargado de una amargura densa como alquitrán. «Nunca lo sabes», colgó antes de que pudiera articular una palabra más. El pitido del final de la llamada me dejó zumbando los oídos. Dejé el móvil sobre la encimera como si me quemara. El corazón latía fuerte, pero no deprisa, pesadamente, como si quisiera hablar por mí. «Solo tú», eso había dicho. Me levanté, fui hacia el frigorífico y lo abrí. El pequeño recipiente seguía allí. Una única galleta perfecta sin tocar. Lo cerré. Apoyé las manos sobre la encimera, ahora extrañamente fría. Fue entonces cuando sonó el otro teléfono, el del pasillo. Casi nadie lo usaba ya. Me acerqué despacio, sintiendo una inquietud que se extendía como escarcha. Al descolgar el auricular chisporroteó como si la línea hubiera olvidado cómo llevar una voz. Marlene era la mujer de Laia Ezra. Sí, su voz era tirante, quebrada, a punto del desgarro. Es Ruth. Está en el hospital. Me dejé caer en la silla sin pensar. ¿Qué ocurrió exactamente? Esta mañana se desplomó. Vomitaba sin control, estaba desorientada. Al principio pensé que sería una gripe fuerte, pero fue a peor con rapidez. No lograba mantenerse en pie. No reconocía las cosas. En urgencias no encontraron nada concluyente. Ahora le están haciendo más pruebas.
Sentí que se me secaba la garganta. ¿Tomó algo extraño? Hubo un silencio. ¿Mencionó unas galletas? Dijo. Dijo que tú se las habías dado. Y sí, se las había dado yo. Una caja que me había mandado Ezra. Se la entregué sin pensarlo demasiado. Laia no dijo nada. Solo se escuchaban los sonidos del hospital, colándose por el auricular los pitidos de los monitores, el eco de pasos con tacones, un carrito chirriando a lo lejos. ¿Tú crees que podrían haberle hecho daño?, preguntó al fin. Tuve que tragar saliva. No lo sé, contesté. Yo tampoco llegué a tomarlas. Otro silencio más pesado que el anterior. Si recuerdas cualquier cosa, lo que sea, prométeme que me lo dirás. Claro, susurré. Te lo diré. Colgué. Me quedé allí sentada sin moverme en medio de la penumbra, con la mirada fija en una pared desnuda. El sol del atardecer ya se había apagado del todo, y la sala estaba sumida en un gris nebuloso casi irreal. No encendí las luces. No hice nada. Me quedé así un buen rato inmóvil, como si el tiempo se hubiera suspendido. Cuando cayó la noche arrastré el cuerpo hasta la cocina, como si buscar la rutina pudiera calmar el vértigo. Limpié la encimera sin razón, doblé trapos que no necesitaban ser doblados. Repasé las superficies con trapo húmedo. Cualquier gesto me servía para no pensar. Al abrir la papelera para vaciarla, algo brilló al fondo. Una botellita de plástico transparente del tipo que usan para vitaminas o suplementos. Sin etiqueta, pero con un halo blanquecino pegado al interior como una sombra de polvo. Metí la mano. La tomé. Le di vueltas. El tapón estaba bien enroscado. No era mía. Jamás la había visto. Me dirigí a la nevera. La galleta seguía allí metida en su cajita. Tranquila. Esperando. Me temblaban los dedos al sacarla. No recordaba por qué no me la había comido. Algo dulce para después, quizá. Un capricho para mí. Ahora no podía ni mirarla sin sentir una arcada. Llevé la galleta y la botellita al estudio. Las dejé sobre el escritorio, una junto a la otra. Y entonces supe que nada volvería a ser igual. La luz tenue de la lámpara hacía que los cristales de azúcar resplandecieran como fragmentos de vidrio bajo el sol. Me senté con las manos entrelazadas observándolas, con la absurda idea de que podrían moverse antes que yo. ¿Era aquello una advertencia? ¿Un mensaje disfrazado? Las dudas se agolpaban demasiado grandes y pesadas como para enfrentarlas de golpe. Horas después, justo antes de meterme en la cama, marqué el número del laboratorio, donde trabajaba Janelle Marorro. Me debía un favor y esta vez iban a cobrármelo. No hice rodeos. Le pedí una prueba sin alardes ni detalles. Su respuesta fue directa, podía recibirme al amanecer. Colgué sin añadir palabra y me quedé quieto de pie en medio del salón, como si esperara que algo más ocurriera. Apagué la luz, pero la oscuridad no trajo alivio. La voz de Ezra seguía sonando en mi cabeza. «Lo hiciste tú», dijo. La galleta se quedó allí, intacta, en la nevera. Y el miedo también se quedó. El laboratorio estaba escondido detrás de un anodino edificio de consultas médicas en las afueras. Un sitio tan discreto que solo lo encontrarías si sabías exactamente lo que buscabas. Janelle me esperaba ya en el aparcamiento. Su bata blanca parecía planchada con esmero, algo que desentonaba con lo temprano de la hora. No me interrogó, no insistió. Solo alzó una ceja cuando le tendí el pequeño contenedor. «Este tipo de favores suelen tener consecuencias», dijo con una ironía apenas disimulada. Quise esbozar una sonrisa, pero algo en mí ya no respondía. Asentí en silencio. Ella entendió, tomó la muestra y desapareció por una entrada lateral sin más palabras. Me quedé dentro del coche con el motor encendido, pero
la radio apagada. Las manos me temblaban heladas. No arranqué. No podía. Los recuerdos empezaron a colarse como corrientes de aire por debajo de la memoria sellada. Ezra con apenas 8 años doblando servilletas con una precisión milimétrica casi obsesiva. Ezra a los 10 desatando una rabieta monumental porque organicé la despensa por colores y no por tamaños. Ezra con 12 condenándome al silencio durante una semana porque me equivoqué de ketchup. Por entonces lo achacaba a manías de niño listo. Siempre lo describían como sensible, meticuloso, sobresaliente en clase modélico en los actos escolares. Pero yo también recuerdo cómo miraba casi a los demás mientras comían. Cómo me miraban a mí. Y aquella vez, cuando le puse nueces sin querer en las galletas, escupió una con violencia, la arrojó al cubo de basura y luego se frotó la boca con tanto ahínco que terminó haciéndose sangre. Aquello no fue una reacción alérgica, fue repulsión, un rechazo absoluto. Y ahora por fin empezaba Stasika a entender. Se quedó absolutamente inmóvil como si aquella decepción no le doliera de inmediato, sino que la estuviese almacenando con cuidado para después. A media mañana llamó una enfermera del hospital. El estado de Ruth no mostraba señales de mejoría. Iban a transferirla a medicina interna. Continuaban sin encontrar un diagnóstico claro. Nadie había mencionado las galletas. Y yo tampoco me tomé la molestia de insinuarlo. Permanecí en la cocina las manos aferradas a una taza de té que no había probado, aguardando a que Janelle llamara. El té se había quedado frío. La casa crujía a mi alrededor con esa manera inquietante en la que crujen las casas cuando uno se siente observado. Ezra nunca había sido un niño explosivo. Era de los que planean, de los que miden. Le gustaba pulir en silencio como quien lima un cuchillo sin que nadie se entere solo para dejarlo más afilado. Cuando el teléfono sonó justo después del mediodía, di un respingo. «Es Janelle», dijo. Revisamos juntos los análisis estándar. Luego le pedí que profundizara más. Me quedé en silencio, aguantando la respiración como si supiera que algo estaba a punto de derrumbarse. «Hay una sustancia en la galleta», dijo. «Hemos hallado restos de un compuesto relacionado con el aenitum, acónito, extremadamente tóxico. No es algo que aparezca por casualidad en la comida. Desde luego no es un accidente». Cerré los ojos apretando la mandíbula. «Dijiste que alguien llegó a comerse eso», añadió. No fui capaz de responder. Hubo un silencio. «Lo dejaré anotado». Discretamente. Después de colgar permanecí sin moverme con la respiración apenas audible. Mi propio hijo me había enviado veneno, en una caja envuelta con lazos. Una caja que yo había abierto como si se tratara de una simple cortesía. Aquella noche, sin saber bien por qué, salí a caminar. El camino de entrada se extendía ante mí como una pregunta sin respuesta. El sol ya caía tiñendo los tejados de naranja. El viento traía un aroma leve, casi imperceptible a canela. O quizás no era más que un recuerdo que insistía en regresar. Entonces el teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Respondí con cautela. Al otro lado una voz suave entrecortada, completamente desconocida. «Soy la inspectora Fallon Reyes. Hablo con Marlene Greaves». Dudé. Sí. Me ha remitido su caso la doctora Janelle Marrero. Mencionó que usted solicitó un análisis toxicológico de un alimento y que pidió que se informara hacia las autoridades si se detectaba algo preocupante. No era eso lo que quería decir. Quise negar, explicarme, escudarme en algún malentendido absurdo para proteger lo poco que quedaba de lo que una vez fue mi familia. Pero en cambio, me escuché afirmar con voz baja y temblorosa. «Sí, es correcto.
Hubo una pausa al otro lado del escritorio. Fría, profesional, aunque no cruel. Estaría dispuesta a mantener una reunión para hablar sobre los resultados y cualquier inquietud que tenga. Asentí. Pero en mi interior aquella aceptación me pareció más bien una sentencia, como si hubiera firmado algo irreversible. Nos reunimos aquella misma tarde en una sala anodina oculta tras la comisaría. 4 paredes, una ventana con persianas torcidas y ese olor a humedad estancada. Nada que invitaría a la calma. Reyes, el detective asignado al caso, no aparentaba más de 35. Tenía una mirada intensa, despierta, casi incómoda, como si siempre estuviera observando más de lo que decía. Me ofreció agua. Rechacé con un gesto. Las manos me temblaban sin cesar, jugando con un pañuelo arrugado que hasta ese momento no recordaba haber guardado en el bolso. Comenzó con cautela, sin acusaciones, sin presiones. Me preguntó cuándo fue la última vez que hablé con Ezra, cuánto tiempo llevábamos sin vernos, cómo llegó a mis manos el paquete, qué contenía exactamente y cómo encajaba Ruth Langford en toda esta historia. Respondí con la máxima claridad que pude reunir, despojando mis palabras de cualquier carga emocional que pudiera entorpecer los hechos. Él tomaba notas sin levantar la vista, garabateando en un bloc de hojas amarillas. Nunca me interrumpió, y entonces vinieron las preguntas difíciles, las que desgarran. ¿Cree que su hijo quiso hacerle daño? La pregunta quedó flotando entre nosotros como un cuchillo suspendido. Bajé la vista a mis manos que seguían estrujando el pañuelo. No quiero pensarlo, susurré, pero la galleta estaba envenenada. Ruth no la preparó. Yo no la hice, él la envió. Y la botella que encontré en la basura no era mía. Todo encaja demasiado bien. ¿Existe algún motivo que le llevara a Toy a actuar así? ¿Problemas de dinero? ¿Rencillas familiares? Me encogí ligeramente. El corazón me martilleaba las costillas. Siempre me ha guardado rencor, dije con voz apagada. Me culpa por cosas que pasaron, por cosas que no supe resolver cuando él era pequeño. Lo arrastra como una herida que nunca cerró. Reyes asintió, aunque noté una sombra de escepticismo cruzando por su rostro. No era suficiente. Teníamos una galleta, una sospecha y una intuición dolorosa. Pero nada más. Sin huellas. Sin testigos. Sin una confesión. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, bajando el tono. ¿Estaría dispuesta a entregar la galleta y la botella como pruebas? Si lo está, podríamos abrir una investigación formal. Mi pulso se disparó. Vacilé. Sonaba traición. A delatar al hijo que yo misma había traído al mundo. Aunque él se hubiera adelantado. Aunque la amenaza fuera real. Sí, respondí al fin con un hilo de voz. Si existe una posibilidad, solo una, de que ya lo haya hecho antes, o de que intente hacerlo de nuevo, no puedo quedarme de brazos cruzados. Asintió con la cabeza y se incorporó lentamente, dando por concluida la reunión. Anotaremos todo y os mantendremos al tanto. Si ocurre cualquier novedad, contactad conmigo directamente. Al salir de la comisaría, el cielo ya se había teñido de un gris profundo. Subí al coche, cerré las puertas con el seguro como por inercia y me quedé con las manos apoyadas en el volante. No era tristeza exactamente, era otra cosa. Algo más antiguo, más enraizado. Una verdad sorda y dolorosa: la maternidad no se disuelve cuando tu hijo se transforma en alguien irreconocible. Aquella parte de mí que una vez preparaba con amor los sándwiches para Ezra, ahora se limitaba a guardar silencio, desorientada, intentando comprender en qué momento el niño que crié con tanto esmero se convirtió en el adulto que me envió una caja con veneno, cuidadosamente envuelta en cinta. Esa noche no concilié el sueño.
Dejé encendida la luz del pasillo como si eso pudiera protegerme de lo que ya intuía. Cada pequeño crujido de la madera, cada susurro del viento contra la ventana, me hacían incorporarme alerta conteniendo el aliento. Y al amanecer, lo tuve claro. Si él no quería que descubriera de qué era capaz, debió esforzarse más en ocultarlo. Iría a verle, pero no como su madre. No, iría como la mujer a la que había menospreciado. Y llevaría una grabadora. Ezra abrió la puerta con esa mueca suya que pretendía parecer una sonrisa. Pero sus ojos lo delataban, no había alegría, solo cálculo. Estaba más delgado que en mis recuerdos, como si algo dentro de él se hubiera ido desgastando con el tiempo. Mamá murmuró apartándose con un gesto. ¡Qué visita tan inesperada! Le devolví una sonrisa tensa. Había oído hablar de Ruth. Quería saber cómo se encontraba. Él asintió haciendo un ademán para que pasara. Sigue ingresada en St. Luke's. Laia no se separa de ella. Creen que es algún virus extraño. Incliné la cabeza levemente fingiendo creerle. El móvil escondido en el forro de mi abrigo ya llevaba minutos grabando. Su cocina, como siempre, parecía un quirófano. Limpia hasta el extremo, cada objeto colocado con precisión obsesiva. Incluso los cuchillos alineados como soldados. Mantuve un tono casual. Lamento que no pudiéramos charlar más el otro día. Comenté. Las galletas estaban exquisitas. Ezra alzó una ceja con cierta desconfianza. ¿En serio? Observé su rostro con atención. Lo cierto es que ni las probé, pero Ruth estaba encantada. Me dijo que la estrella era su preferida. Y ahí apareció. Ese leve parpadeo. Una pausa casi imperceptible, pero suficiente. Entornó los ojos y su voz de repente se volvió suave. Ruth eligió las estrellas. No le había dicho qué forma había comido Ruth, solo que le había gustado una. Sí, respondí despacio. Eso me dijo. Se dio la vuelta hacia el fregadero y se puso a enjuagar un vaso que estaba limpio. Un gesto inútil típico en ella, aferrarse a la apariencia, siempre buscando lo estético por encima de lo esencial. Me la quedé mirando. Nunca mencionaste que habías empezado a hornear. Soltó una risa forzada que no encajaba en la escena. Es un pasatiempo nuevo. Me ayuda a relajarme. Y también aprendiste a usar acónito para relajarte. Se quedó inmóvil. No de forma evidente ni teatral. Fue algo sutil, como si un resorte interno se tensara. Su columna vertebral se alzó un poco más recta, su respiración se volvió más medida. Estaba calibrando su siguiente paso. «No tengo ni idea de lo que me estás hablando», replicó demasiado deprisa. «El doctor Marrorow sí lo sabe», dije. Giró el vaso entre los dedos buscando mantener el control. «Fuiste con Janelle. Ella hizo el análisis. El veneno estaba en la galleta». «Ezra, no sé qué estás insinuando», dijo al fin dejando el vaso con extremo cuidado sobre la encimera. «Pero lanzar acusaciones así no suele terminar bien, especialmente sin pruebas. Creo que ya me has dado suficientes». Susurré. Había cometido un error. Se me quedó mirando largo rato. Su rostro permanecía impasible, pero en los ojos apareció algo nuevo, un destello de estrategia. De cálculo frío. «Siempre me has malinterpretado», murmuró. No respondí. Esta vez no. Creo que por fin lo entiendo todo. Busqué mi bolso con una determinación que ya no me permitía temblar. Sentía los latidos de mi corazón en las sienes tan intensos que creía que él podía oírlos desde donde estaba. Me giré para marcharme, pero un destello en el fondo de la cocina captó mi atención. En la encimera, medio cubierta con un trapo de cocina, descansaba una botellita idéntica a la que yo había hallado días atrás en la basura. Ezra siguió la dirección de mi mirada.
Con fingida despreocupación se desplazó para colocarse justo delante del mostrador, estirando los brazos como quien se despereza sin prisa. «Debería irme», ya dije con voz firme. «Te has entretenido demasiado». «Dale recuerdos a Ruth», respondió él con ese tono suave que me repugnaba. Salí al exterior. El aire helado me golpeó como un aviso. Cada fibra de mi cuerpo estaba en tensión. Llevaba el móvil aún grabando en el bolsillo del abrigo. No lo apagué. No hasta estar de nuevo frente al coche con el motor encendido y las manos firmes en el volante. Mandé el archivo de audio al detective Reyes, sin pensarlo más. No podía permitirme dudar. Luego conduje sin detenerme hasta St. Luke's. Ruth permanecía inconsciente, inmóvil, casi transparente. Laia estaba allí sentada junto a su cama con los ojos secos pero alertas. Me senté a su lado y le conté todo, sin pausas, sin suavizar nada. Cuando salí del hospital el cielo ya se había cubierto por completo y la noche caía con un peso espeso. Dormí en el sofá, no por comodidad sino por vigilancia. Dejé la luz del pasillo encendida y el teléfono sobre el pecho. Dormité a intervalos breves, saltando con cada crujido de la casa. A las 3:17, cuando por fin sonó el teléfono, yo ya estaba despierta. No me sobresalté. Sabía que vendría. El detective Reyes llamó poco después del amanecer. La grabación había sido clave. Combinada con los resultados del análisis toxicológico de Ruth, fue suficiente para que el juez firmara la orden. Antes del mediodía, Ezra ya estaba esposado. Salió de casa sin oponer resistencia. Tranquilo, casi solemne. Como si llevara semanas ensayando la escena en su cabeza. No fui a la policía. Ya no quedaban palabras ni explicaciones. Ruth fue despertando poco a poco, día tras día, como si regresara de un lugar remoto, primero desorientada, luego agradecida y después simplemente callada. Me sentaba a su lado cuando Laia no podía estar. Nunca me pidió que le contara lo ocurrido y yo tampoco me ofrecía a hacerlo. Una tarde tomé su mano con cuidado y le susurré: «Lo siento». Ella la apretó con suavidad. No hizo falta nada más. Días después, Laia se echó a llorar en mi cocina. Entre sollozos confesó que debería haber sospechado algo. Notaba a Ezra algo diferente, más distante, inquietante incluso. Había hallado anotaciones incomprensibles en sus cuadernos frascos, con hierbas secas que no supo identificar. Pensó que eran manías pasajeras, rarezas inofensivas. Pero no. Ezra llevaba años escribiendo bajo seudónimo en foros oscuros de botánica y alquimia. Textos detallados sobre métodos de extracción, combinaciones peligrosas y dosis exactas, todo envuelto en un lenguaje técnico que ahora visto con otros ojos resultaba escalofriante. Algunas expresiones coincidían palabra por palabra con lo que reveló el análisis toxicológico de Ruth. Al final todo se reducía a un detalle mínimo casi absurdo, una galleta que yo no llegué a comer. La saqué del frigorífico un martes por la mañana con esa extraña calma que precede a lo inevitable. Aún estaba allí, un poco deslucida con el glaseado cuarteado. El detective Reyes me había entregado una bolsa de pruebas sellada el día que Ezra fue esposado, por si algún día quería conservarla. No por venganza, me dijo, sino por claridad. Metí la galleta en la bolsa y cerré el sobre. Pesaba más de lo que parecía. Aquella noche saqué una caja ignífuga del armario del pasillo. Coloqué dentro la bolsa con la galleta y junto a ella dejé la tarjeta. «Feliz cumpleaños, mamá. Empecemos de nuevo». Cerré la caja con llave y la subí al estante más alto del armario ese, que no se alcanza sin ayuda, para no olvidar jamás lo cerca que estuve de perderlo todo. Luego me quedé un largo rato sola en la cocina. La casa entera parecía contener el aliento.
El aire era tan inmóvil que dolía. Apagué la luz y caminé por el pasillo en penumbra, sin saber si alguna vez había estado realmente a salvo, o si tan solo era una ilusión en la que me dejé vivir.